papá. Se me cayó un diente, dijo. Al pronunciarlo, su voz sonaba un poco entrecortada, y mientras extendía la mano, vi que tenía un diente en ella. Era uno de los de adelante, y lo felicité por perderlo tan limpiamente. Me pregunté si él mismo lo habría sacado, pero aparté ese pensamiento de mi mente. Dylan ni siquiera se sacaba sus propias astillas, y realmente no podía imaginarlo arrancándose sus propios dientes. Tenía 6 años y un mes como le gustaba decir, y este era el primer diente que perdía. Se había retrasado en ese aspecto, muchos de sus amigos ya habían empezado a perder dientes de leche, pero estaba emocionado mientras me traía este. Ahora el hada de los dientes vendrá y se lo llevará, dijo, saltando para seguir jugando. Así, había olvidado esa parte. Dylan se obsesionó con el hada de los dientes después de que su amiga Nina perdiera su diente. La imaginaba como el hada azul de Pinocho, y estaba muy emocionado de que ella vendría por su ventana y dejaría dinero por sus dientes. Había preguntado qué hacía ella con todos esos dientes, de dónde sacaba todo el dinero, y 1000 cosas más. Yo era una persona bastante creativa, y se me habían ocurrido todo tipo de historias sobre qué hacía con ellos, de dónde sacaba el dinero, cómo entraba sin hacer ruido, y así sucesivamente. Estaba bastante contento de que finalmente hubiera perdido un diente porque estaba empezando a quedarme sin material y pensé que si lo experimentaba perdería interés en ello. Esa noche lo pusimos debajo de su almohada y le aseguré que por la mañana habría desaparecido y habría dinero cuando se levantara. Luego, por supuesto, me quedé dormido esperando a que mi esposa llegara a casa y me desperté para encontrarla durmiendo a mi lado y el sol empezando a asomarse por el horizonte. Fui rápido, pero en silencio, y agradecí a mis estrellas de la suerte que Dylan fuera un dormilón. Todavía no se había despertado, y saqué el dólar que iba a poner allí de mi bolsillo y me preparé para hacer el intercambio. Para mi sorpresa, sin embargo, el diente ya había desaparecido. Nadie había dejado dinero, pero el diente había desaparecido. Miré a mi alrededor, pensando que se había caído, pero simplemente había desaparecido. Dejé el dólar de todos modos, no quería que se sintiera decepcionado, y volví a mi habitación para dormir un poco más antes de que sonara la alarma. La alarma nunca llegó a sonar, porque Dylan entró ondeando el dólar y diciendo que había venido el hada de los dientes. Mira lo que me dejó el hada de los dientes. Él dijo que todo era para mí. Le dije que era increíble, pero internamente alcé una ceja. El hada de los dientes siempre había sido una mujer cada vez que hablaba de ella. Quizás, pensé, Dylan solo había tenido un sueño o algo así la noche anterior. Metió el dinero en su alcancía y supuse que tal vez podríamos dejar esto atrás. 2 días después, cuando lo acosté, puse mi mano debajo de su almohada y sentí algo extraño. Saqué la mano y encontré otro diente. ¿Qué es esto?, le pregunté. Perdí otro diente, dijo Dylan. Lo dijo sin emoción, sin esperanza de que el hada de los dientes viniera. Supongo que eso era lo que quería, su obsesión con el hada de los dientes había terminado cuando finalmente había perdido un diente. Había pasado de estar absolutamente emocionado a estar absolutamente imperturbable, y eso me detuvo por un momento. ¿Por qué no me dijiste que tenías otro diente flojo, amigo? No lo sé. Simplemente sucedió. Puse el diente de vuelta debajo de su almohada, diciéndole que la próxima vez se asegurara de decir algo, y luego lo besé y lo acosté. Cuando fui a poner dinero debajo de su almohada un poco más tarde, el diente no estaba allí. En su lugar, había una moneda. Le eché un vistazo, pensando que era un medio dólar, pero me di cuenta de que estaba equivocado casi de inmediato. Al principio, pensé que era una de esas extrañas monedas de chocolate que a veces recibes en Navidad. Al darle la vuelta, me di cuenta de que estaba simplemente extremadamente sucia. Pesaba, como si estuviera hecha de latón o cobre, y la superficie se veía sucia como si hubiera estado en el fondo de un pozo durante bastante tiempo. Comencé a llevármela, algo en mí quería mantenerla alejada de mi hijo, pero la volví a poner en su lugar. Después de todo, no era mía, y por su aspecto, probablemente era algo que él atesoraba. Apenas había vuelto debajo de su almohada durante unos segundos cuando su mano fue en busca de ella. Sus dedos la tomaron casi ávidamente mientras la sujetaba, y decidí llevarme el dólar de vuelta conmigo. Dylan cambió un poco después de esa noche, pero solo es en retrospectiva que lo veo. Comenzó a guardar secretos, ya no era mi pequeño amigo como solía ser. Dylan ya no quería jugar videojuegos en la sala de estar conmigo. Ya no quería leer cuentos a la hora de dormir. Pasaba mucho tiempo en su habitación, y parecía estar cerrándose.
Su madre se rió de mí cuando le dije que me sentía un poco herido por eso. Es solo un niño, dijo ella, a veces los niños atraviesan fases. No lo tomes tan personalmente. En un par de meses, probablemente volverá a ser su yo habitual. Esperaba que sí, pero era difícil ignorar los cambios físicos que también estaban ocurriendo. No solo Dylan estaba más callado, sino que parecía que había crecido. No había crecido un pie en una sola semana o algo así, pero a veces parecía que sus dedos eran anormalmente largos, sus brazos estaban extrañamente articulados y su rostro estaba extrañamente alargado. A veces me miraba como si estuviera pensando en hacer algo que sabía que me haría enojar. No me gustaba, pero nunca lo hacía directamente frente a mí. Como dije, Dylan nunca venía a sentarse conmigo o a jugar videojuegos, pero a veces lo atrapaba mirándome desde el pasillo o desde debajo de la mesa en la cocina. Era espeluznante, pero supuse que era un comportamiento de niño pequeño. Un mes después de que Dylan perdiera su primer diente, encontré otro en su mochila. Bueno, no solo uno. Encontré 5 escondidos en el bolsillo delantero de su mochila después de que la dejara en la mesa de la cocina cuando fue al baño. Se había vuelto bastante protector con la mochila, guardándola en su habitación o manteniéndola cerca de él en todo momento, y empecé a sospechar que podría haber dentro. No pensé que fueran drogas ni nada por el estilo, tenía 6 años, pero pensé que podría ser algo raro o peligroso. ¿Qué pasa si tenía una serpiente o algo así? Así que cuando de repente corrió al baño, supe que esta era mi oportunidad para echar un vistazo. De todos modos, necesitaba firmar su carpeta para la escuela, así que saqué la carpeta y repasé el informe del día antes de echar un vistazo en los bolsillos. Los dientes estaban ahí, chocando entre sí cuando los toqué, pero realmente no parecían dientes humanos. Parecían más dientes de animal, y eran demasiado extraños para haber salido de la boca de mi hijo. Podrían haber sido de un gato o un perro, supongo. ¿Qué estás haciendo? Cerré la mochila con cremallera y me giré, pareciendo como si me hubieran atrapado haciendo algo que no debía. Nada, solo estaba firmando tu carpeta. Dylan me miró con desconfianza, tomando la mochila y yéndose a su habitación sin darme la espalda. Le conté a su madre sobre los dientes cuando llegó a casa del trabajo, pero ella también lo desestimó, diciendo que los niños pequeños a menudo coleccionan cosas extrañas. Mis hermanos coleccionaban esqueletos de animales que encontraban en el bosque, dijo con desdén mientras se preparaba para acostarse, menos mal que son solo dientes y no un cráneo entero. Lo dejé pasar, pero era difícil no ver lo que estaba pasando. Dylan comenzó a parecer que no dormía bien. Tenía grandes ojeras debajo de los ojos, y estaba inquieto cada vez que lo obligaban a quedarse quieto, como durante la cena o para hacer la tarea. Se ponía cortante y agitado, murmurando para sí mismo de una manera que no podía entender. Escuché atentamente una vez cuando estábamos haciendo la tarea de matemáticas y sonaba como si estuviera hablando en un idioma diferente. Levantó la mirada cuando me vio observándolo, entrecerrando los ojos hacia mí con esa mirada de desconfianza, y me rompió el corazón verlo así. Dylan siempre había sido mi pequeño amigo, y este cambio repentino en él era doloroso de ver. 2 semanas después, recibí una llamada de la escuela. Necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Dylan había estado en una pelea en la que había sacado varios dientes de los otros niños. Llegué de inmediato, temiendo que Dylan estuviera herido, pero cuando lo vi sentado en la oficina del director, no parecía estar mal. Tenía un moratón en la mejilla, y sus manos parecían haber golpeado contra la pared, pero no parecía herido ni angustiado en absoluto. Muy al contrario, Dylan parecía más feliz de lo que lo había visto nunca. Tomé asiento junto a él en la oficina, esperando ver qué pensaban que era tan importante. Lo llamamos no porque Dylan haya estado peleando, sino por otros rumores que circulan sobre él en clase. ¿Rumores?, pregunté. Sí, señor. El estudiante con el que peleó dijo que Dylan ha estado haciendo extraños tratos con otros estudiantes. Sacudí la cabeza, sin entender del todo, qué tipo de tratos. Dicen que ha estado comprando los dientes de las personas. Me estremecí, pensando en los dientes en la bolsa que vi hace poco. Miré a Dylan, cuestionándolo con la mirada si esto era verdad o no. Él me miró de vuelta sin dudarlo, prácticamente dejándome saber que sí lo era. Ha estado intercambiando su almuerzo por ellos. También ha estado intercambiando otras cosas por ellos, como juguetes y otras cosas pequeñas. Hoy, el estudiante en cuestión había aceptado el intercambio, pero se negó a darle ningún diente. Su hijo respondió golpeándole los dientes hasta sacárselos de la boca. Miré a Dylan, preguntándole qué estaba pensando.
Él ni siquiera se molestó en responder, simplemente apretó el puño en su regazo y miró al suelo. Creo que fue entonces cuando realmente me di cuenta de cuánto había cambiado. Las ojeras debajo de sus ojos eran oscuras y profundas, y sus dedos eran lo suficientemente largos como para que no pudiera ver como nadie no lo notaba. Cada dedo parecía el doble de largo de lo que debería ser, y mientras los apretaba, podía ver una cuarta articulación en cada uno de ellos. La razón por la que lo llamamos, Señor, es para recuperar esos dientes. Me giré y miré al director. ¿Qué quiere decir? Se veía un poco pálido mientras se secaba la frente con una servilleta. Creemos que su hijo tiene los dientes que faltan, pero él no nos dirá dónde están y no nos los devolverá. No podemos encontrarlos por ninguna parte, y la madre tiene la esperanza de que el dentista pueda volver a colocarlos si no están demasiado dañados. Si nada más, quieren recuperarlos para llevarlos al dentista y asegurarse de que sean dientes de leche y no permanentes. Dylan no ha dicho ni una palabra sobre dónde los puso, y estamos profundamente preocupados por este comportamiento. Miré a Dylan y le pregunté dónde estaban los dientes. Él negó con la cabeza, sin decir una palabra. Le pregunté de nuevo, y cuando volvió a negar con la cabeza, esta vez escuché algo. Algo casi indistinguible, pero completamente inquietante. Algo estaba haciendo ruido en su boca. Puedes quedarte aquí hasta que decidas darnos esos dientes, pero no te irás hasta que los recuperemos. No sé qué te ha pasado, pero... La idea de que no nos iríamos pareció asustarlo. Se inclinó lentamente sobre el escritorio del director, haciendo contacto visual con el hombre mayor todo el tiempo mientras abría la boca. 3 dientes cayeron cuando sacó la lengua, y ninguno de ellos parecía ser suyo. Los dientes chocaron contra el escritorio como viejos dados, y más de uno de ellos tenía la raíz colgando de ellos. Mientras se sentaba de nuevo, tuve la sospecha de que estaba ocultando algo. Sin embargo, el director parecía más que satisfecho con lo que había recuperado. Nos dijo que nos fuéramos, diciendo que Dylan estaba suspendido por 2 semanas, y recogía a mi hijo mientras nos dirigíamos hacia la puerta. El director logró no vomitar antes de que saliéramos de su oficina, pero fue por poco. Hablamos durante todo el camino a casa. Bueno, yo hablaba, y Dylan simplemente se sentaba allí y no decía nada. Le dije que no sabía de qué se trataba todo esto, pero que necesitaba parar. Esto no era él, no era como él, y necesitaba decirme qué estaba pasando para que pudiera ayudarlo. Yo era su papá, quería ayudarlo, pero no podía ayudarlo si no hablaba conmigo. Todo el tiempo, él solo se sentó allí y me miró fijamente. La mayoría de los niños que están siendo reprendidos miran por la ventana o miran sus pies, pero él me miraba directamente a mí con descaro desafiante. Sus dedos seguían flexionándose, y lo vi poner una mano en su bolsillo más de una vez. Quería decirle que lo sacara, que me diera el diente de ese chico que había guardado, pero algo en mí no se atrevía. Me costaba admitirlo, pero en ese momento tenía un poco de miedo de mi hijo. No se parecía en nada al niño que había conocido durante casi 7 años. Mi abuela solía contar historias sobre bebés llevados por hadas y las criaturas que dejaban atrás. Esto me recordó esas historias. El niño frente a mí era tan fundamentalmente diferente del que conocía que casi parecía que estaba hablando con una persona diferente. Cuando llegamos al patio, le dije que estaba castigado. Sin tableta y sin postre. A Dylan no parecía importarle, simplemente entró y fue a su habitación. Su tableta aún estaba en el cargador, y su control remoto de TV había sido dejado en la puerta de su habitación. No sabía qué estaba haciendo allí dentro, pero claramente no estaba jugando. Estaba demasiado callado, y cuando su madre me llamó para decirme que trabajaría turno doble, casi lloro. No quería estar aquí solo con él más de lo necesario, y eso me hizo sentir aún peor. No salió a cenar, y cuando fui a llevarle su plato un rato después, escuché voces amortiguadas mientras hablaba con alguien. Intenté conseguir los dientes, pero me atraparon. No sabía con quién estaba hablando, pensé que tal vez estaba hablando consigo mismo, pero cuando una voz ronca respondió, sentí que se me revolvía el estómago. La próxima vez tendrás que hacerlo mejor. La voz era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado. Era profunda y acuosa, como algo del fondo de un pozo, y hablaba de una manera que hacía que su boca sonara extrañamente llena. Estaba desprovista de cualquier tipo de amabilidad o caridad. Era una voz autoritaria, y no estaba contento con mi hijo. Estoy castigado, me suspendieron de la escuela. No podré conseguirte ningún diente al menos durante 2 semanas. Tu padre tiene dientes, dijo de manera muy objetiva, tu madre también tiene dientes. Cuando él respondió,
no sonaba asustado. Cuando respondió, fue con frialdad y seguridad. No me los darán así nomás. No entienden lo que estoy haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Eso es lo que quería saber. Agarré la perilla de la puerta, esperando que no me escucharan, y fue entonces cuando la voz dijo algo que me heló la sangre. Entonces no los pidas. Tómalos, como lo hiciste con el chico hoy. Abrí la puerta de un movimiento fluido, y mi hijo me miró culpable mientras entraba a su habitación. ¿Con quién estabas hablando?, pregunté. Nadie, dijo demasiado rápido. Escuché a alguien, dije, escuché a alguien aquí hablando contigo, y quiero saber quién era, y a dónde fue. Era mentira. No pensé que quería saber quién era. Lo que quería era que nunca volviera a aparecer. La persona había sonado como algún tipo de hada demoníaca de una historia para niños, y tenía miedo de lo que vería si volvía. No es nada, Dylan dijo nuevamente demasiado rápido, estaba haciendo voces. Hablé con él por un poco más de tiempo, pero no conseguí nada. No quería hablar conmigo, no me contaría nada, y eventualmente me fui. Debería haberlo dejado así, debería haberlo dejado solo, pero tenía que intentarlo una vez más. Era tarde, alrededor de las 10:30, lo cual era bastante tarde para nosotros, y decidí intentar una oferta de paz. Estaba bastante seguro de que todavía estaba despierto, había escuchado algo moviéndose por allí, y así que corté un poco de la tarta que había hecho para acompañar la cena y caminé hacia su habitación. Iba a ofrecerle la tarta y ver si tal vez podíamos hablar. Solo quería saber qué era lo que lo había hecho cambiar tanto. Sobre todo, solo quería a mi hijo de vuelta. Me destrozaba verlo actuar así, pero cuando abrí la puerta, obtuve más respuestas de las que esperaba. Estaba parado sobre su cama con el brazo metido debajo de su almohada, y en la oscuridad de su habitación, vi lo que debía ser con quien había estado hablando. La tarta cayó al suelo, pero tenía un agarre de muerte en el plato, y me di cuenta de que me había torcido el pulgar una vez que estuve en condiciones de sentirlo. No hablé, apenas podía respirar y cuando la criatura se giró para mirarme, me di cuenta de que mi teoría sobre las hadas no estaba tan lejos. Se veía sucio, como algo que ha estado viviendo en una zanja. Sus rasgos estaban completamente cubiertos de algo oscuro que tenía la textura de la tierra, excepto por los dos grandes ojos que sobresalían de su rostro como burbujas. Era alto, algo de lo que me di cuenta cuando alcanzó su altura completa. Había estado agachado antes, poniendo algo debajo de la almohada de mi hijo, y tenía que encorvarse para no golpearse la cabeza en el techo, que está a unos 9 pies del suelo. De su espalda sobresalían 4 alas parecidas a las de un insecto. No eran lo suficientemente grandes como para llevarlo, pero eran lo suficientemente grandes como para ser notables. Sus manos y brazos, con múltiples articulaciones, estaban lejos de tener un aspecto delicado mientras los movía sin cesar. Esperaba que me atacara, pero en cambio, levantó un dedo enorme hacia su rostro e hizo un sonido de silencio. «Despertarás al bebé», susurró, y su boca sonaba como si estuviera tratando de tragar algo. Luego sonrió, y vi no una, sino una triple fila de dientes dentro de su boca. No había ningún orden en ellos. Su boca es una mezcolanza de dientes tan confusa que es imposible no sentirse un poco mareado al mirarla. Bajó los labios, conteniendo de alguna manera todos esos dientes, y ante mis propios ojos, desapareció. Mi hijo estaba bastante molesto cuando lo agarré y lo saqué de la casa. Lo puse en el auto, y esperamos hasta que su madre salió del trabajo antes de llevarlo a un motel cercano. Le conté lo que había visto, lo mejor que pude, y creo que ahora ella cree que podría estar pasando algo. Mi hijo está furioso, diciendo que necesita volver a casa para poder hacer su trabajo, pero no me dirá qué es. Honestamente, creo que ha estado recolectando dientes para lo que sea que fuera esa cosa. Cuando volví a buscar ropa y revisar la casa, miré debajo de su almohada y encontré otra de esas extrañas monedas. Hay una caja debajo de su cama, y dentro hay partes iguales de dientes y monedas. Hay alrededor de 20 de ellas, y están junto a dientes de todas las formas y tamaños. La mayoría de ellos son dientes de animales, pero algunos de ellos son definitivamente dientes humanos. Me llevé toda la caja conmigo, pero la llamada telefónica que recibí de mi esposa antes de salir de la casa fue lo que realmente me preocupó. Me llamó para decirme que nuestro hijo se había encerrado en el baño, y tenía miedo de que se estuviera lastimando. Se escucha un ruido extraño y luego él grita y llora. Regresé lo más rápido que pude, y fui a buscar al gerente para que lo abriera. Lo que encontramos allí se quedará conmigo por mucho tiempo.
Estamos en el hospital ahora, mi esposa está en la sala de emergencias con él mientras yo estoy en la sala de espera. El protocolo establece que solo puede entrar un padre a la vez, y mi hijo no quiere que yo entre allí. No puede hablar muy bien, pero dejó en claro eso a mi esposa. Le di espacio, no queriendo empeorar su condición más de lo que ya estaba. Tengo la caja en mi regazo mientras estoy aquí, y realmente no estoy seguro de qué hacer con ella. Dentro están los 8 dientes que logró sacarse antes de que lo sujetáramos. Sea lo que sea esta criatura, parece que quiere recibir algún tipo de pago, y mi hijo aparentemente estaba decidido a dárselo. Probablemente terminemos teniendo que llevarlo a un centro de salud mental, pero sé que no está loco. Yo también vi esa cosa, y sé que lo encontrará sin importar a dónde lo llevemos. Así que ten mucho cuidado cuando le cuentes a tus hijos sobre el hada de los dientes. Lo que viene a recoger sus dientes podría ser algo mucho peor de lo que puedas imaginar.